Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor y el tema de esta noche es viviendo en el favor de Dios. Yo quiero que usted lo repita conmigo y quiero que usted voltee a ver a la persona que tiene a su lado y le declare esa palabra, viviendo en el favor de Dios. ¿Cuántos quieren vivir en el favor de Dios? ¿Y cuántos están viviendo en ese favor? La mayoría de nosotros como hijos de Dios y todos los que hemos creído en Él, vivimos en el favor y la gracia del Señor día con día. Amén. La palabra que hemos leído es una palabra creo que muy conocida y estamos hablando del tiempo de Israel. La palabra nos habla de que en el tiempo de Israel el pueblo le había dado la espalda al Señor. El Señor les había hablado de una y otra manera, pero el rey Acab, que era el gobernante de Israel, se había unido a una mujer, se había casado con una mujer llamada Jezabel, por lo cual juntos se desviaron de los principios, de los caminos del Señor, de la enseñanza, de los estatutos que el Señor les había dado y se fueron detrás de los ídolos. Empezaron a adorar a Baal, empezaron a inclinarse a cosas las cuales no eran gratas delante del Señor. Estas personas empezaron a adorar a Baal, por lo cual el Señor envió esa palabra, viendo que todo lo que estaban haciendo no era grato, no era agradable delante de sus ojos. Del Señor envió para que realmente se levantara un hombre con fe, un hombre que realmente diera esa palabra profética. Y en ese tiempo levantó a un hombre llamado Elías. Amén. Un varón de Dios, un profeta que se levantó en el tiempo de Israel, en el tiempo para declarar esa palabra. Y es lo que vemos en el capítulo 17. Dice que se llama Elías Tisbita. Este hombre, un hombre de Dios que le estaba creyendo, que estaba realmente, ¿verdad?, bajo esa cobertura, bajo esa gracia, día con día, para hacer las cosas que Dios le decía. Dice la palabra del Señor que este hombre, el gran profeta Elías, se levantó y declaró esa palabra sobre el pueblo de Israel. Y lo podemos ver lo vamos a leer de una y otra manera. Dice: y vino a él palabra de Jehová diciéndote: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y te esconderé en el arroyo de Querib, que está enfrente el Jordán. Cuando él declaró esa palabra, cuando el profeta declara esa palabra sobre el pueblo de Israel, sobre aquella nación en la cual dejaría de llover por un lapso de 3 años y medio, esas personas, esa ciudad, esa nación empezaría a sufrir las consecuencias de su pecado. Empezaría a sufrir las consecuencias de la desobediencia que habían hecho en contra de Dios por haberle dado las espaldas a Él. Si nosotros queremos o podemos buscar el libro de Santiago en su capítulo 5 y verso 17, ahí nos aclara de qué manera el profeta Elías declaró y soltó esa palabra. No sé si ustedes lo tienen por ahí, Santiago 5, 17, pero ahí es donde vemos cómo el profeta Elías declara, ora y declara esa palabra diciendo que no lloverá por ese lapso de tiempo, por esa desobediencia. Todo pecado y toda rebeldía que trae, hermanos, consecuencias. Y esa consecuencia, ¿alguien lo tiene? Que lo lea ahí, por favor. Gracias, hermano Julito. La palabra del Señor en Santiago 5:17 dice que Elías era un hombre como cada uno, un hombre común y corriente, pero saben, creía al Señor. Y cuando declaró esa palabra, que no llovería por 3 años y medio, ¿qué pasó? Se cumplió esa palabra. Así que cuando el profeta Elías declaró esa palabra, la lluvia se detuvo.
Y cuando no llovió, cuando la lluvia no cayó sobre la tierra, no hubo cosecha. Y cuando no hubo cosecha, hubo escasez de alimento. Hubo escasez de todas las cosas que realmente podía producir aquella tierra. Por 3 años y medio se detuvo la lluvia sin caer absolutamente nada. Y la tierra no dio sus frutos. La nación fue afectada de manera grande. ¿Y sabe qué? Que Elías también era parte, vivía en ese lugar. No solamente el pueblo, no solamente la nación de Israel estaba siendo afectada por el pecado, por la rebeldía, sino que también ahí estaba Elías viviendo en ese lugar. ¿Y cómo hacía para que no padeciera la escasez? Para que no padeciera las consecuencias de la misma palabra que él había soltado, palabra que el Señor le había dado en sus labios para que declarara en contra de aquel lugar, en contra de estos gobernantes, para que se dieran cuenta de que realmente solamente Dios tiene el poder y que solamente a Él debemos de darle gloria y honra. La palabra del Señor dice que empezó aquella escasez, empezó aquello que no producía nada, pero en medio de todo el profeta estaba viviendo y no podía permitir el Señor que él sufriera las consecuencias del pecado y de la falta de volverse a Él, a Dios, ¿verdad? Elías, dice la palabra del Señor, que recibió palabra para irse en aquel lugar, para irse y tratar de solventar y de pasar un tiempo en ese lugar para que él no pudiese sufrir las consecuencias. El punto número 1 en este caso es de que cómo sobrevivir a la escasez. Si él mismo había declarado la palabra con sus labios, declarando de que no llovería 3 años y medio sobre aquel lugar, sobre aquella nación, ¿cómo podría sobrevivir a la escasez? Porque recuerde que era una nación grande y él pertenecía a esa nación. Únicamente podría sobrevivir confiando y creyendo en el Señor. Podemos vivir quizás en un lugar donde todo marche mal. Podemos estar en medio de una nación en la cual muchas cosas pueden pasar a nuestro alrededor. Quizás no son gratas delante del Señor, pero sabe, de ahí en medio de este lugar, si hay un hombre, hay una mujer, hay alguien que le ha creído al Señor, el Señor le respalda y le saca de ese lugar y lo pone en un lugar donde no corra riesgo ni corra peligro, porque la mano del Señor siempre estará con su pueblo. Siempre estará con sus hijos, siempre estará al pendiente de cada uno de nosotros. Amén. El pecado trae consecuencia, pero este hombre le estaba creyendo al Señor, le servía al Señor. Por esa razón el Señor viene y le da palabra y le dice que se salga de ese lugar, que tiene que ir a un lugar donde pasaría el tiempo, pasarían los 3 años y medio para que la escasez pasara y él volviese una vez más a integrarse o poder reunirse con el pueblo. Pero sabe, la palabra del Señor es muy maravillosa, nos enseña cómo sobrevivir a la escasez. Pueden imaginarse ustedes, no era por falta de que la economía para ir a comprar, sino que la tierra no produjo fruto, la lluvia no cayó, todo aquello escaseó, no había opción para ir a comprar, sino que definitivamente no había a dónde ir, se escasearon las cosas. Dice la palabra que el Señor lo mandó al arroyo de Querit. Dice la palabra que en ese lugar el Señor le prometió que mandaría provisión. ¿Así le dice su palabra o no lo dice? Yo quiero que usted tenga su Biblia ahí y también pueda leer lo que la palabra del Señor dice. En el verso 4 dice: y beberás del arroyo, y yo te he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. La palabra del Señor nos enseña que sobre todas las cosas el pueblo de Dios siempre tendrá abundancia. Mientras que otros quizás están en grandes escasez, mientras que otros no tengan quizás para comer, el Señor va a levantar un medio, va a abrir una puerta que va a ser la puerta de bendición para ti, para tu familia, para tu nación, para el lugar donde tú vivas, porque creemos en un Dios proveedor, creemos en un Dios que todo lo puede, porque confiamos en un Dios que para Él no hay cosa imposible.
Dice la palabra que Kerib en hebreo significa karat. Y esta palabra karat en hebreo significa cortar o separar o apartar. Siempre Dios hará grandes cosas con cada uno. La palabra Kerib dice que significa karat en hebreo y significa apartar, alejar. Elías, el Señor estaba alejando a Elías de la maldad del pueblo. El Señor estaba librando a Elías de la escasez. El Señor le estaba diciendo a Elías, vete a Kerib, porque ahí yo te voy a alimentar. Porque tú no vas a padecer lo que otros van a padecer. Tú no vas a estar padeciendo escasez, porque hoy yo te aparto. Yo te separo de la maldad. Te aparto y te pongo en un lugar donde nadie te podrá alcanzar para hacerte daño. Amén. Esa palabra es para cada uno de nosotros también. El mal quizás está destinado. Quizás de parte del enemigo hay un plan perfecto para destrucción, para muerte, para enfermedad, para destrucción. Pero sabe, Dios siempre nos aparta. Él siempre nos separa y nos pone en el lugar correcto. Amén. ¿Y para qué nos pone en un lugar correcto? Para que no nos dañe ningún mal. Para que nadie nos alcance, ninguna peste, ninguna enfermedad, ni una escasez. Porque la mano del Señor siempre estará con cada uno de nosotros. Amén. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Dice que el profeta tenía que estar separado, tenía que estar en Kerib, porque sería apartado de toda relación y las actividades o las cosas que realizaban en ese lugar. No podía participar. Dice la palabra que realmente este profeta estaba aislado de todo, pero en medio de todo, humanamente quizás se sentía aislado, pero la mano del Señor ahí se estaba manifestando. Amén. En el pueblo de Israel, mientras que el pueblo de Israel sufría tantas cosas, sufría las consecuencias, ninguna consecuencia venía sobre de él, porque la mano del Señor le estaba protegiendo de todo. Y sabe lo más maravilloso, es de que nosotros debemos de aprender a confiar en el Señor. Ya pueden ustedes imaginarse que este profeta del Señor le recibe esa palabra y cumple, y va a dar esa palabra, declarando esa palabra profética, diciéndole a Acab, hablándole al pueblo que vendría una gran escasez, que no llovería. Cuando el Señor le dio esa orden, él no dudó en declarar la palabra, sino él fue y la declaró con sus labios, creyéndole que el Señor le estaba respaldando y que él sabía lo que debía de hacer con él, con este profeta. Dice, ¿qué hacer en medio de la crisis? Es otro punto la cual en esta noche vamos a aprender. ¿Cómo sobrevivir en la crisis y qué hacer en medio de la crisis? ¿Cómo él pudo sobrevivir de la crisis? Porque el Señor le apartó. Amén. Pero ahora, ¿qué hacer en medio de la crisis? Porque el Señor ya le había apartado. El Señor ya le había, puesto en un lugar específico, en un lugar especial. Pero ¿qué hacer en medio de la crisis? Dice, Dios estaba preparando al profeta. Dios estaba teniendo un tiempo de preparación para que él pudiese depender totalmente de Dios. Dios quería enseñarle la lección. Dios quería enseñarle al profeta que realmente podía confiar en Cristo Jesús, en el dador de la vida. Que en medio de todo le podamos decir, Señor, gracias, aunque yo no entienda por qué estoy pasando en esta situación. Yo no sé por qué estoy en este lugar, pero si tú me has enviado y me tienes en este lugar, tú también me vas a dar la salida. Eso fue lo que hizo el profeta. Él se dejó llevar y guiar por lo que el Señor le había dicho en su palabra. Dios le estaba pasando por un proceso fuerte en la cual la fe de este varón tenía que aumentar día con día. La palabra del Señor nos dice que cada día, cada mañana y cada noche, los cuervos llegaban a él. ¿Y qué le llevaban? Dice, le llevaban panes. ¿Y qué más le llevaban? Imagínense, mientras que el pueblo muriéndose de hambre, sin ningún fruto.
en toda clase de escasez. Este varón apartado en aquel lugar, comiendo pan, comiendo carne, ¿y qué más? Y bebiendo agua del arroyo. Amén. Tenemos a un Dios especial. Servimos a un Dios especial en la cual siempre tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Cuando estemos pasando por un momento difícil, sepamos y preguntémosle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? Sabe, cada dificultad, cada situación, cada proceso no viene en vano. En medio de todo, Dios tiene un plan y tiene un propósito. Y lo que Él quiere es que nosotros aprendamos a vivir completamente de Él, a depender de Él completamente. Que nosotros no podemos hacer nada, pero Él lo puede hacer todo por cada uno de nosotros. Dice la palabra que los cuervos llegaban. Ya se imagina un cuervo, ¿verdad? Con su gran pico, color negro y sus patas negras. ¿Y cómo más podemos describir a un cuervo? Mayormente los grandotes, ¿verdad? ¿Cómo se pueden ustedes imaginar que este cuervo con mucha hambre, no solamente uno, eran varios cuervos, porque yo no creo que solamente uno iba y venía, porque si tenía que llevarle pan y tenía que llevarle carne, no podría haber sido un solo cuervo. Eran cuervos, mire, asignados para alimentar al profeta. Estos cuervos de lo que ellos cazaban, de lo que ellos obtenían, sus presas que ellos tenían, ellos no podían comer, sino que ¿qué tenían que hacer? Llevárselos al profeta en aquel lugar. ¿Ustedes creen que esos cuervos no les daban ganas de comerse la carne? Claro que sí. Pero estos cuervos estaban al servicio del profeta. Él no tenía un mayordomo ahí a su lado, pero tenía a los cuervos que estaban a su servicio. Amén. Unos cuervos la cual obedecieron la voz del Creador, llevando la carne de diferentes tipos, porque no era la misma carne que llevaban todas las mañanas, por las tardes, era diferente. Todo lo que ellos podían cazar y de lo mejor era para el profeta. Amén. Dios no nos da las sobras, Dios no nos da de lo peor, Él nos da de lo mejor. Porque para que Elías pudiera sobrevivir, tuvo que estar bien alimentado, con sus proteínas, ¿verdad? Con todo lo demás para tener esas energías, para tener todo lo necesario, tuvo que alimentarse de buena carne. Aunque los cuervos normalmente, ellos no comen solo carne buena, comen del desperdicio, comen de aquello que realmente está desechado. Pero miren, cuando realmente Dios habla, hasta los cuervos obedecen y hacen lo que el Señor les dice a nuestro favor. El Señor mueve cualquier cosa, cualquier circunstancia y podrá poner a nuestro servicio. ¿Por qué? Porque Él nos ama con amor eterno. Amén. Imagínense estos cuervos buscando la mejor presa, buscando aquello de lo mejor para llevarle al profeta. Imagínense dónde podían conseguir panes, pero ellos llevaban y ellos alimentaban a este hombre. Dice que de mañana y de tarde. De mañana y de tarde. ¿Será que tenían reloj? ¿Será que alguien les mandaba algún WhatsApp para recordarles que ya era hora de la comida? Era algo que el Señor había puesto en ellos. Cuando el Señor pone algo en nosotros, nadie lo puede quitar. Es una orden, es que no se les pide de favor si puedes o más tarde. Se les dio una orden en la cual ellos tenían que obedecer para alimentar al varón de Dios, al profeta de Dios, llevándole la mejor comida, llevándole lo mejor cada día, por la mañana y por la tarde. Y dice que después de comer, bebía del agua del arroyo. Cuando Dios nos aparta, cuando estamos en el querib con un propósito, Él quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Amén. Cuando el Señor nos aparte en algún lugar y quizás estemos pasando por algo difícil, Dios ahí va a mandar a alguien. Quizás no vaya a ser un cuervo, pero va a ser alguien especial en la cual el Señor va a usar para alimentarte. Amén. Pero no te va a dejar sin comer. No te va a dejar solas ahí con esa dificultad, con algo que tú estés pasando. El Señor nunca nos va a dejar solos. Siempre enviará a alguien para que esté ahí,
para sustentarnos, para animarnos, para darnos una palabra de ánimo. Siempre usará a alguien. Se usó al cuervo. Imagínense cómo no va a usar a un ser humano para que venga a alimentar, para que venga a dar palabras de aliento, de vida, una palabra poderosa sobre cada uno de nosotros. Pero cada vez que estemos pasando en un momento difícil, en un momento quizás donde miremos que las cosas marchan mal, es porque el Señor nos está preparando para algo mejor. Amén. La palabra del Señor nos habla cómo este varón confiaba plenamente en el Señor, cómo él, obedeciendo, se fue para aquel arroyo. Dice la palabra del Señor que ningún cuervo puede comer y no puede devorar de lo que realmente nos pertenece a nosotros. No hay ningún cuervo que pueda quedarse con lo que a nosotros nos pertenece. Hay cosas en las cuales quizás no entendamos por lo cual estamos pasando. Quizás no entendamos el propósito de Dios, pero Él quiere que nosotros aprendamos a confiar plenamente en Cristo Jesús. Estamos aprendiendo dos cosas. Yo no sé si a usted se le quedó la primera, pero dije en el primero, cómo sobrevivir a la escasez. ¿Y cómo sobrevivimos? ¿Y cómo sobrevivió este hombre? Obedeciendo la palabra. Imagínense que si a usted le mandan a declarar una palabra en la cual sabe que le va a afectar, yo creo que no es fácil ir a declararla porque sabe que usted también está en medio de ello. Pero si es obediente, el Señor siempre lo va a sacar. El segundo paso es, ¿qué hacer en medio de la escasez? Él confió únicamente en Dios. ¿Qué quiere que nosotros hagamos? Confiar únicamente en Dios. ¿Qué hacer en medio de la escasez? Confiar en Dios Todopoderoso. Y no espere ver los cuervos, espere ángeles del Señor. Amén. Porque sabemos de que el Señor hace cosas maravillosas por cada uno de nosotros. Dios nos aparta. Dios quiere que nosotros nos alejemos. Él quiere que nosotros estemos en un lugar a solas para que nosotros podamos meditar y podamos pensar en lo grande que es Él y en el gran amor que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Sabe? En medio de la ciudad, en medio de tanta gente, quizás muchas veces no podemos apreciar lo que realmente Dios nos da. Un nuevo día, una nueva mañana con abundancia. Quizás no podemos apreciar lo que realmente Dios envía para nosotros, pero yo se lo aseguro que en medio de una gran escasez, sabiendo que no va a llover por 3 años y medio y tendrá que sobrevivir solamente con la fe puesta en Cristo Jesús, yo creo que hasta ganas de ayunar dan. Mas sin embargo no era tiempo de ayunar, era tiempo de comer, de alimentar, porque aún cosa grande tenía que ser. Amén. El Señor siempre nos prepara para cada etapa. El Señor no puso a ayunar al profeta, sino lo puso a comer. Amén. Dice la palabra del Señor, donde hemos leído: y pasando algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Ahí está el punto mal para nosotros. Como aquellos que, qué bonito, ¿verdad? Que haya pan para las mañanas, carne, que haya agua y haya de todo. Pero ¿qué pasa cuando es quitado aquello que realmente en la cual nosotros habíamos confiado? O por la cual nosotros estábamos sobreviviendo. O la confianza que habíamos puesto en nosotros, porque yo me imagino que el profeta Elías ya se había acostumbrado que cada mañana tenía su sustento, que cada día tenía su alimento. Pero cuando se secó el arroyo, ¿qué creen que hizo el profeta? ¿Qué creen que hizo Dios con el profeta? ¿Lo dejó morir? ¿Qué hizo entonces el Señor con el profeta? Levántate y vete, dice el pueblo del Señor. ¿Y qué hacemos nosotros como pueblo de Dios cuando hay un despido en el trabajo? Cuando la empresa está en quiebra, cuando no queremos escuchar una mala noticia, pero realmente llega el momento de recibirla. ¿Cuál es nuestra actitud como hijos y como pueblo de Dios? ¿Será que Elías se molestó?
¿Será que Elías empezó a renegar y diciendo, Señor, ¿y para qué mandaste a secar este arroyo si también que estaba aquí? No me faltaba nada. Los cuervos me traían de comer, traían carne, traían pan, yo bebía del arroyo. Pero ahora Elías no empezó a renegar. Elías no empezó a discutir con el Señor. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos como pueblo, como hijos de Dios. Miren, con una visión grande. Porque si una puerta se cierra, otra mejor se abre. Amén. Cuando hay algún despido en el trabajo y uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Dele gracias al Señor. Señor, ¿cuál es la otra puerta que tú me vas a abrir? ¿O dónde está donde yo tengo que entrar? Amén. No nos pongamos a quejarnos, no nos pongamos a llorar y no reneguemos, porque Dios siempre hace cosas maravillosas a nuestro favor. Amén. Es muy maravilloso cuando realmente entendemos y comprendemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es difícil muchas veces entender el plan y el propósito de Dios, pero Él siempre tiene la razón en lo que hace. Amén. Estamos nosotros aprendiendo qué hacer en medio de la escasez. Punto número 2. Yo quiero que usted aprenda eso, porque el día de mañana, ¿sabe qué? Le va a servir. ¿Qué hacer en medio de la escasez? Es el punto número 2. Pero el punto número 1 era cómo sobrevivir a la escasez. Yo quiero que usted el día de mañana diga, yo voy a poner en práctica y voy a acordarme el pasaje y de lo que la Biblia dice, qué hacer en medio de la escasez. Y ojalá un día usted no vaya a empezar a llorar y a renegar diciendo, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Sino que tomar esa palabra, hacer conforme a la voluntad del Señor. Y el punto número 2 le decía, qué hacer en medio de la crisis. En la crisis que estaba pasando el pueblo de Israel, Elías estaba alimentándose. Amén. Mientras que el pueblo de Israel sufría las consecuencias de su pecado, él estaba gozándose. Pero dice que empezó a secarse aquel arroyo. Ya Elías dice que no tenía en dónde beber agua y no podía seguir viviendo, porque sin agua es imposible vivir. Amén. Si no tenemos la comunicación con Dios, si no tenemos realmente la intimidad con Dios, no podemos seguir viviendo. Podemos tener muchas bendiciones, podemos tener de todo, pero si nos hace falta esa comunicación, esa intimidad, esa palabra, esa búsqueda del Señor, ¿qué pasa? Nos morimos en ese lugar. Cuando aquel arroyo empezó a secarse, Elías estuvo atento a la voz del Señor. ¿Cuántos están atentos a la voz del Señor? Amén. En medio de la crisis, en medio de la dificultad, que nuestro oído, que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar siempre la voz del Señor. Amén. Digámosle al Señor, Señor, quiero tener oídos para ti. Quiero escucharte a ti únicamente para seguir viviendo en medio de todas circunstancias. El cuervo, dice, el cuervo era enviado para alimentar al profeta Elías. Pero saben, ¿ustedes creen que el cuervo era una cosa buena? O sea, el significado de un cuervo. Dice que los cuervos eran los que, o sea, representan la destrucción y representan la muerte. Hay muchas personas, ¿verdad?, que creen en eso y aún hasta los utilizan. Pero realmente el Señor le plació usar a los cuervos. Le plació usarlos y ellos obedecieron. Cuando ellos llevaban el alimento para Elías, cuando ellos se trasladaban por esos lugares asolados, y ya se imaginan que los cuervos tenían que pasar por todo el pueblo de Israel y mirando que no había ninguna presa, mirando porque todo aquello estaba asolado, todo aquello, no había vida en ese lugar. Ellos iban con hambre buscando las presas, día con día andaban ambulando los cuervos para ver de qué manera alimentaban al profeta. Ellos tenían mucha hambre y querían saciarse de la comida que le pertenecía a Elías. Pero sabe, el Señor les había dado una orden que no podían comerse el sustento de Elías. Y ahora yo pregunto, ¿cuántos cuervos se han levantado para quererle quitar el sustento de su familia?
¿Cuántos cuerpos se han levantado para querer robarnos nuestras finanzas? ¿De cuántas cosas el Señor nos libera día con día? Sabe, aunque el enemigo se levante y quizás planee mal en contra nuestra, el enemigo viene y le cierra la boca para que no pueda hacer ningún daño y no puedan robarnos en absolutamente nada. Amén. El Señor siempre tuvo el cuidado del profeta, pero dice la palabra que cuando el arroyo se secó, cuando ya no hubo nada en ese lugar, entonces Elías estaba listo para salir de este lugar. Aún todavía el proceso no había terminado, pero el Señor le permitió a Elías para que pudiese salir de este lugar. Cuando se escaseó aquella agua, cuando el arroyo se secó, cuando ya no había nada en aquel lugar, Elías estaba listo y preparado porque ya había aprendido 2 lecciones. ¿Y qué fue la número 1 que aprendió? ¿Se acuerdan cuál es el número 1 que aprendió Elías? Cómo sobrevivir a la escasez. Cada cosa que pasa es porque Dios tiene un plan, les decía. Si nosotros no aprendemos, ¿saben qué? Todo el tiempo vamos a estar ahí en escasez. Todo el tiempo vamos a estar dependiendo de alguien, confiando en alguien. Pero él no. Él había aprendido ya 2 cosas. Cómo sobrevivir a la escasez. Punto número 1 les dije. Y número 2, qué hacer en medio de la escasez. Cuando él aprendió estos 2 puntos, estuvo listo para salir de este lugar. Mientras no aprendamos, no vamos a salir del estancamiento. Mientras no aprendamos a confiar en Dios, todo el tiempo nuestra fe va a estar quizás en una empresa, en un banco, quizás en X y Y persona, pero nunca nuestra confianza puede estar en alguien más terrenal, sino solamente en Cristo Jesús. Pueblo de Dios, muchas veces estamos divagando. Cada día pasamos por el mismo lugar, pero sabe, el Señor quiere que usted y yo aprendamos para que sobrevivamos a las crisis. Amén. El Señor quiere que aprendamos a vivir cómo realmente salir de esa escasez. Yo no sé cuál sea la escasez. ¿Será de pan? ¿Será de carne? ¿Será de agua? ¿Cuál será? ¿Será de salud? ¿Cuál es la escasez que está pasando en este momento? ¿Hay alguna enfermedad que realmente sientes que te está secando tu vida espiritual y sientes que ya no puedes más? Mientras no aprendamos a vivir, a creerle al Señor en obediencia, a declarar esa palabra de bendición, el Señor nunca nos va a pasar a otro paso. Siempre vamos a estar viviendo en este lugar, pasando por el mismo lugar. Pero el Señor en esta noche quiere que nosotros aprendamos a confiar absolutamente en todo. Amén. Cual sea la dificultad que sea, cual sea la palabra que Dios ponga en nuestra boca para declarar, tenemos que declararla, aunque no nos parezca bien. El profeta Elías no fue realmente aquel de ir a discutir con Dios, sino que se le dio la orden, él vino y actuó, y cuando él actuó se cumplió como él lo había dicho. Pero muchas veces el Señor nos da una palabra y lo que hacemos es dudar primeramente y decimos, ¿será que esto es de Dios? ¿Será que realmente soy yo la persona indicada para declararle esta palabra, para ir a hablarle a alguien? Muchas veces dudamos, pero el profeta no. El profeta inmediatamente cuando él recibió esa palabra, esa orden, fue y la declaró. Y cuando la declaró, él no dijo, y cuando venga la escasez, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a agarrar? El Dios siempre tuvo el cuidado de él y siempre lo tiene de su pueblo. Amén. Si Elías no hubiese obedecido, yo creo que hubiera muerto también en la escasez. Hubiera quedado ahí, porque si no hubiera sido Elías, a otro hubiera levantado. Así que mira que tiene a su lado, dígale, si no obedeces, otro se levantará. Amén. El Señor levantará a otro. Y no es por lo que podamos hacer, no es por lo que somos capaces de hacer, sino lo que Dios quiere es obediencia. Amén. El Señor lo que quiere es que nosotros obedezcamos y aprendamos a confiar plenamente en Él. Mientras Elías salió de ese lugar después de declarar la palabra, quizás muchos dijeron, ¿qué se haría Elías? ¿Dónde está Elías? Que no lo vemos por ningún lugar. Según yo pude investigar un poco, que
ese arroyo quedaba en un lugar que no era ni siquiera lo tomaba el lugar, o no entraba en cuenta en el territorio de Jerusalén. Quedaba, vamos a decir, como más o menos en una frontera. Era una orillita, un poquito que ni siquiera se miraba en el mapa. Ahí no podía ni siquiera llegar acá para buscarlo. Y aunque lo hubiesen buscado, no lo hubieran encontrado, porque Dios tuvo el cuidado de él. Amén. Él siempre nos va a apartar de todo mal. ¿Qué queremos en esta noche aprender del Señor? Número uno es aprender cada día. Realmente, si nosotros aprendemos a vivir, si aprendemos a obedecer, si aprendemos a escuchar, las cosas cambiarán completamente para nuestras vidas. Queremos aprender a escuchar la voz de Dios. Queremos aprender a confiar plenamente en el Señor. Queremos aprender a ver lo sobrenatural, amén, en nuestras vidas. Queremos aprender a vivir y qué hacer en medio de la escasez. Cuando aprendemos, después tenemos que hacer. Después de aprender, lo que tenemos que es hacer. Tenemos que hacer conforme la palabra del Señor. Elías obedeció cuando el Señor le dijo: vete al arroyo, ahí vas a estar, espera que yo enviaré por ti. Él hizo conforme la palabra que se le había dado. Obedeció y actuó y esperó el momento que los cuervos llegaran para alimentarlo. Entonces, ya para cerrar esta palabra, este mensaje, el Señor nos habla en esta hora de la misma manera. Aprendamos a depender de Él. Aprendamos a vivir en escasez. Aprendamos día con día a confiar en Él. Y aunque así los cuervos se levanten. Les dije que el significado del cuervo no es algo bueno. Es algo que trae destrucción. Algo que representa muerte. Pero más sin embargo los usó a ellos para alimentar. Y en esta noche yo no sé cuántos cuervos, cuántos enviados de Satanás quizás han enviado para destrucción, para muerte. Pero hoy declaramos vida en el nombre de Jesús. Vida sobre aquello que se había estancado. Vida sobre aquello que había estado posesionado. Hoy declaramos que todo estancamiento se va en el nombre de Jesús. Y se lo va a dar, déselo fuerte, porque no es para mí, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe? Cuando los cuervos llegaban para alimentar a Elías, llevaban en su pico aquella comida, aquel alimento. Y cuando llegaban delante de Elías, no se lo daban en la mano, sino que lo dejaban caer y soltaban aquellas presas, soltaban aquello que ellos llevaban. Y hoy el Señor dice: el enemigo va a soltar aquello que te había retenido. El Señor en esta noche dice: muchos van a ser libres de ataduras en el nombre de Jesús. Porque lo que había atado el enemigo, hoy lo va a soltar delante de ti. Y caerán cadenas. Destrucción ahora mismo se va. Porque el poder de Dios está ahí. Y el Señor está hablando por ti. Ha dado órdenes para que la escasez termine en el nombre de Jesús. Las finanzas hoy serán sueltas. La salud hoy será dada en el nombre de Jesús. Todo aquel estancamiento, quizás, miren hermano, si hay falta quizás en nuestro corazón de pasión por amor a la obra del Señor, no hay nadie más culpable que es Satanás y uno que le da lugar. Él aprovecha las oportunidades que muchas veces nosotros le damos. Él aprovecha muchas veces las puertas que nosotros le dejamos abiertas para entrar y posesionarse y tomar cosas que nos pertenecen a nosotros. Pero hoy nos vamos a levantar y decirle: Señor, hoy yo te pongo a ti en primer lugar. Únicamente obedecerte a ti y saber qué hacer en medio de todo lo que está pasando. Sabe, el Señor ya está cansado de tantas quejas. El Señor ya está cansado de tanto lloro y decir: Señor, ¿qué voy a hacer? Pero sabe, muchas veces no le ponemos cuidado a las instrucciones que Él nos está dando. Mucha palabra ha venido a nuestras vidas, pero nosotros hemos hecho oídos sordos y no escuchar la palabra del Señor. Cuando el Señor tiene cuidado de nosotros, todas las cosas salen bien, están a nuestro favor. Los cuervos desean las finanzas. Los cuervos están deseosos de robar la bendición
que es para ti, para tu familia. Pero sabe, el Señor no les va a permitir, porque hay una mujer, porque hay un hombre que le está creyendo en esta noche. Quizás en una sola familia hay alguien que le está creyendo al Señor. Por ese alguien, si salvó al pueblo de Israel a través de una persona, a través de Moisés, a través de que realmente fuera a sacar al pueblo de la esclavitud de Faraón, el Señor dice en esta noche: por ese alguien a quien yo amo con amor eterno, a quien yo he llamado y he elegido y he escogido, por ese alguien yo voy a hacer cosas grandes y maravillosas. Hay alguien en esta noche que le cree al Señor que algo grande pueda suceder. Si hay alguien en esta noche que pueda creerle al Señor que en su familia puedan haber cambios, que en su familia puedan ver milagros. Si hay alguien en esta noche que está creyendo en el Señor, que en medio de toda circunstancia el Señor se mueve a su favor, yo quiero que se ponga sobre sus pies. Si hay alguien en esta noche diciendo: Señor, aunque yo no entienda, Señor, aunque yo no quiera, yo únicamente quiero obedecerte hoy. Te quiero probar a ti. Probemos al Señor, mis amados hermanos. Probemos al Señor en esto, que el Señor hará grandes cosas maravillosas a nuestro favor. Cuando yo le decía, si una puerta se cierra, es porque una mejor se abre. Una mejor se abre en el nombre de Jesús. Quizás el médico ha dicho algo que para ti no es lo correcto. El Señor en esta noche va a confirmar y va a decir: yo soy tu sanador, yo soy tu protector, yo soy el que te abro estas puertas de bendición, para que no sigas, que nadie venga a avergonzarte, para que nadie venga a intimidarte. El Señor de ahí te va a sacar, el Señor de ahí te va a librar. Yo quiero que en esta noche usted cierre sus ojos y levante sus manos y dígale al Señor: Señor, yo quiero confiar en ti. El Señor me decía: mientras no aprendamos a vivir, mientras no podamos escuchar la voz del Señor, mientras no actuemos conforme la palabra, conforme las órdenes que Él ha dado, vamos a estar viviendo en la misma situación. Pero vienen cambios para que nosotros podamos ser transformados y cambiados a una mente diferente. Vienen cambios a nuestras vidas, como ese cambio que tuvo Elías, como ese cambio que tuvo que salir de este lugar para ir a un lugar mejor, al lugar de la provisión, al lugar donde podía obtener de todo. En esta noche dile al Señor: Señor, es tiempo de salir de este lugar, tú lo sabes. Si estoy lista, si estoy listo, Señor, sácame de esta situación. Ya no quiero vivir conforme a esta situación que me está amedrantando, que me está quizás cada día destruyendo. Esa relación contigo, Señor, que pueda ser restaurada. Todo lo que el enemigo había estancado, todo lo que el enemigo había robado en esta noche, pueda ser dado en el nombre de Jesús. Los cuervos no se quedarán con nada. Ellos pueden desear, pero el Señor les ha dado la orden a que suelten lo que a su pueblo le pertenece, a lo que a su hija, a su hijo le pertenece, a lo que a esa familia le pertenece, en el nombre de Jesús. Él ha dado las órdenes para que las bendiciones sean sueltas en esta noche. Yo lo declaro. Levante sus manos y confiéselo y dígale al Señor: Señor, yo tomo la provisión, yo tomo la salud, yo tomo lo que es mío, y nada ni nadie me pueda robar, porque tú estás conmigo, en el nombre de Jesús. Levante sus manos, levante su voz y dígale al Señor: yo no sé en qué momento usted está cruzando, yo no sé qué dificultades está pasando, pero una cosa sé decirle: aprendamos a vivir del Señor, sepamos escuchar la voz del Señor. Oh, maravilloso Rey Jesús, que tu pueblo, Señor amado, pueda, Señor de los cielos, recibir, Señor, de ti esta palabra. Yo vengo en tu nombre, Señor, en esta noche, atando todo espíritu
espíritu de las tinieblas, Padre, de muerte, de destrucción que ha enviado el enemigo, Padre, yo declaro ahora por el poder de tu palabra que las cadenas se rompen, las ataduras se rompen en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro por el poder de la palabra en esta hora que no hay nada, Señor amado, que pueda detenernos para hacer tu voluntad.